Hay algo inquietante en todas estas historias. No es la casa. No es la ciudad. No es la casualidad. Es que en todas, alguien más podía entrar. Sin forzar nada. Sin hacer ruido. Sin dejar rastro. Porque cuando la persona equivocada tiene las llaves, no necesitas una puerta abierta para estar en peligro. Historia 1. Hace 2 años viajé sola por primera vez en mi vida. Tenía 27 años, acababa de terminar una relación larga y decidí que necesitaba unos días para mí. Nada del otro mundo. Un fin de semana en una ciudad que siempre había querido conocer, a 4 horas en coche de donde vivía. Busqué en Airbnb un apartamento pequeño, bien valorado, en el centro. Lo encontré rápido. 4 estrellas y media, más de 80 reseñas, fotos bonitas. El anfitrión se llamaba Marco. Me respondió en menos de 10 minutos cuando le pregunté si el apartamento tenía lavadora. Parecía atento. Reservé sin pensarlo más. Llegué un viernes por la tarde. El apartamento era exactamente como en las fotos. Luminoso, limpio, con una cocina pequeña pero funcional y una cama que ocupaba casi toda la habitación. La cerradura era electrónica, con un código de 4 dígitos que Marco me había mandado por mensaje. Entré, dejé la maleta y me senté en el sofá un momento. Me sentía bien. Orgullosa de mí misma por haber hecho algo sola. El primer día fue perfecto. Caminé por la ciudad, comí en un restaurante pequeño cerca del río, volví al apartamento entrada la noche. No pasó nada. Dormí sin problemas. El segundo día, sábado, salí por la mañana y volví al mediodía para comer algo antes de seguir. Cuando entré al apartamento, noté algo. No sé cómo describirlo exactamente. El ambiente estaba distinto. Nada estaba fuera de lugar, visualmente todo era igual que cuando me fui. Pero el apartamento olía diferente. No era mi perfume ni mi champú. Era algo más neutro. Jabón, quizás. O desodorante. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Me preparé un sándwich, comí rápido y salí. Pasé la tarde fuera. Volví sobre las 9 de la noche. Fue entonces cuando lo vi. En el estante del baño, encima del espejo, había un pequeño objeto rectangular que no había visto antes. Era del tamaño de un mechero. Negro. Con un agujerito en el centro que, cuando lo examiné de cerca, era inconfundible. Una lente. Me quedé paralizada mirándolo durante unos segundos. Luego lo cogí y lo metí en el cajón de la cocina, boca abajo, sin saber bien qué hacer. Me temblaban las manos. Abrí el portátil y busqué cómo saber si hay cámaras ocultas en un Airbnb. Lo que leí en los siguientes 20 minutos me revolvió el estómago. Ese objeto era exactamente lo que parecía. Llamé a Airbnb esa misma noche. Me dijeron que abrirían una investigación y que me reembolsarían el alojamiento. Me sugirieron que no tocara nada más y que si me sentía insegura, buscara otro lugar donde dormir. Esa noche dormí en el coche, en el aparcamiento de un supermercado abierto 24 horas, con las puertas cerradas con seguro. Lo que más me perturbó no fue encontrar la cámara. Fue entender que la había estado mirando desde el primer día. Y que alguien, en algún momento del sábado mientras yo estaba fuera, había entrado al apartamento. No a robar. Solo a revisar. Nunca supe quién era Marco realmente. El perfil desapareció de Airbnb 3 días después de que presenté la denuncia. Ok, si te está gustando la historia dale like y suscríbete. Historia 2. Esto me pasó hace menos de un año, y todavía me cuesta contarlo sin sentir ese nudo en el estómago. Mi novio y yo reservamos una casa rural para celebrar nuestro aniversario. 3 noches en el campo, sin internet ni obligaciones.
La casa era preciosa en las fotos. Piedra, madera, una chimenea en el salón, un jardín con vistas a la montaña. La anfitriona, una mujer de unos 60 años según su foto de perfil, nos había escrito un mensaje muy amable dando la bienvenida y diciéndonos que la casa estaría lista desde las 3 de la tarde. Llegamos a las 4. La llave estaba donde nos había dicho, debajo de una maceta junto a la puerta principal. Entramos, recorrimos la casa, todo perfecto. Esa noche encendimos la chimenea y nos quedamos despiertos hasta tarde. Nos fuimos a dormir alrededor de la 1. Me desperté a las 3:20 de la madrugada sin saber por qué. No había oído nada, no había tenido una pesadilla. Simplemente abrí los ojos. Mi novio dormía a mi lado. La habitación estaba completamente oscura. Entonces escuché pasos. Venían de la planta baja. No eran los crujidos normales de una casa antigua. Eran pasos. Lentos, deliberados, como alguien que intenta no hacer ruido y no lo consigue del todo. Se movían de un lado a otro del salón. Le sacudí el brazo a mi novio. Se despertó y le señalé el suelo. Se quedó quieto escuchando. No hizo falta que dijera nada. Los dos lo oímos al mismo tiempo. Alguien estaba ahí abajo. Mi novio cogió el teléfono y marcó el número de emergencias en silencio, sin llamar todavía. Nos quedamos inmóviles durante lo que me parecieron 10 minutos, pero probablemente fueron 2. Los pasos continuaban. En un momento dado, oímos el ruido inconfundible de alguien abriendo la puerta de la nevera. Eso fue lo que más me asustó. No estaban buscando algo que robar. Se estaban comportando como si estuvieran en su casa. Mi novio llamó a emergencias en ese momento, en voz muy baja. Explicó la situación. Nos dijeron que nos quedáramos en la habitación con la puerta cerrada y que esperáramos. Los pasos cesaron unos minutos después. Oímos la puerta principal abrirse y cerrarse con suavidad. La policía llegó 20 minutos más tarde. Registraron la casa y el exterior. No encontraron a nadie. Pero en la cocina, sobre la encimera, había una taza de té que no era nuestra. Todavía estaba caliente. Cuando contactamos con la anfitriona a la mañana siguiente para contarle lo que había pasado, su respuesta nos dejó más perturbados que la noche anterior. Tardó mucho en responder. Y cuando lo hizo, solo escribió, "Lo siento mucho". Eso no debería haber pasado. Sin preguntas. Sin sorpresa. Como si supiera exactamente de qué estábamos hablando. Nunca volvimos a saber nada de ella. La casa sigue en Airbnb. Tiene 5 estrellas. Historia 3. Tenía 31 años y estaba de viaje de negocios. Era la tercera vez que iba a esa ciudad, pero la primera que me alojaba en un Airbnb en vez de en un hotel. Mi empresa había reducido el presupuesto de viajes y alguien en recursos humanos había decidido que los apartamentos compartidos eran una alternativa razonable. Compartido. Esa palabra es importante. El apartamento pertenecía a un hombre llamado Rubén. En el perfil ponía que él también vivía allí, en la habitación principal, mientras que alquilaba la habitación de invitados. Eso me pareció raro, pero las valoraciones eran buenas y el precio era la mitad del hotel más barato de la zona. Reservé. Rubén me abrió la puerta en persona. Era un hombre de unos 40 años, correcto, bien educado. Me enseñó la habitación, me explicó cómo funcionaba el calentador, me dijo que el wifi tenía clave y que la cocina era de uso compartido. Me dio la sensación de un casero normal. Los 2 primeros días no hubo ningún problema. Rubén salía por las mañanas antes que yo y volvía por las noches cuando yo ya estaba en mi habitación. Nos cruzábamos poco. Me parecía bien. La noche del miércoles tuve una llamada de trabajo que se alargó más de lo previsto. Eran casi las 12 cuando terminé.
Salí de mi habitación para ir al baño y, al pasar por el pasillo, vi luz bajo la puerta de la habitación de Rubén. No le di importancia. Fui al baño, volví a mi habitación. Me desperté a las 2 de la madrugada con una sensación que no supe identificar en ese momento. Me senté en la cama y miré hacia la puerta. Estaba cerrada, como la había dejado. Pero había algo diferente. La ranura bajo la puerta. Antes, cuando había luz en el pasillo, dejaba pasar un hilo de claridad. Esa noche estaba completamente oscura. Lo que no cuadraba era que yo podía ver sombras moverse en esa oscuridad. Alguien estaba de pie al otro lado de mi puerta. No se movía. No llamó. Solo estaba ahí. Me quedé completamente quieta sin saber cuánto tiempo. 30 segundos, quizás un minuto. Las sombras no se movieron. Luego, despacio, desaparecieron. Escuché pasos alejarse por el pasillo y la puerta de la habitación de Rubén abrirse y cerrarse. A la mañana siguiente hice las maletas antes de que Rubén se despertara y me fui al hotel más cercano. Le envié un mensaje a Airbnb explicando lo que había pasado. Rubén me dejó una reseña 2 días después. Decía que había sido una huésped agradable y discreta. Que repetiría sin dudarlo. Esa frase me inquietó más que cualquier otra cosa de esa noche. Que repetiría sin dudarlo. Como si quisiera que volviera. Nunca respondí. 3 historias distintas, 3 ciudades distintas, 3 personas que solo querían un lugar donde dormir. Lo que las une no es la mala suerte. Es que en todos los casos, el peligro era alguien que tenía las llaves. Si has vivido algo parecido en un alojamiento, o si simplemente tienes una historia que no has podido contarle a nadie, déjala en los comentarios. Leo cada una. Y si este video te ha hecho pensar 2 veces antes de tu próxima reserva, probablemente esa es la reacción correcta. La semana que viene, algo diferente. Historias de personas que escucharon pasos en una casa que, según todos, estaba vacía. Pon la campanilla si no quieres perderte eso.